Era un multimillonario habituado a los halagos, pero esa noche decidió vestirse como un hombre cualquiera. Alejandro Montenegro solo buscaba una respuesta. ¿Acaso Valeria lo amaba de verdad? ¿O su corazón tenía un precio? ¿Pero qué haces aquí vestido así? La voz de Lorena retumbó en el elegante salón mientras los invitados giraban sus rostros hacia Alejandro. Él llevaba pantalones gastados, una camisa arrugada y un par de zapatos que habían visto tiempos mejores. No quedaba ni un rastro del hombre poderoso que todos conocían. Valeria, la prometida, se quedó helada. La sonrisa que exhibía segundos antes se desvaneció como el humo. «¿Viniste así?», murmuró, intentando ocultar su vergüenza, pero su mirada delataba la tormenta interior. Algunos invitados soltaron risitas, otros cuchicheaban. ¿Quién deja que su novio entre con esa facha? Alejandro permaneció inmóvil, analizando cada reacción, cada gesto. La tensión en el ambiente se podía cortar con un cuchillo. Quería comprobar hasta dónde llegaría el amor de Valeria frente a la apariencia de la pobreza. Valeria respiró hondo, pero en lugar de tomar su mano, dio un paso hacia atrás. El gesto fue sutil, pero absolutamente devastador. El salón entero lo notó. Alejandro, con firmeza, no apartó la vista. Esa era la primera respuesta que se negaba a creer que fuera cierta. La mirada de Valeria se endureció. Apretando el brazo de Lorena, susurró en un tono cortante: «Si es para pasar esta vergüenza, prefiero que te largues de aquí ahora mismo». El sonido seco de esas palabras atravesó a Alejandro como una cuchilla. El salón se desvaneció por un instante, y todo lo que quedó fue la mirada gélida de Valeria exigiéndole que desapareciera. Aquello despertó en él un recuerdo que llevaba meses intentando sofocar. Regresó a la noche en que la conoció. No fue en un evento de lujo, ni en una fiesta de la alta sociedad. Fue en un pequeño café, casi oculto en una calle apacible. Alejandro, harto de reuniones interminables y de personas que solo veían su fortuna, se había detenido allí solo, buscando un poco de silencio. Valeria estaba detrás de la barra, sonriéndole a una pareja de ancianos que tomaba café. Su manera de ser parecía simple, genuina. Él pidió solo un expreso y al recibirlo escuchó. «La vida ya es suficientemente amarga, así que le puse un poco más de azúcar. No le cobraré nada por eso». Aquella frase lo hizo reír. Alejandro no recordaba la última vez que alguien le había ofrecido algo sin esperar nada a cambio. Comenzaron a conversar. No tardaron en organizar citas fuera de allí. Paseos por el parque, cenas sencillas, caminatas bajo la lluvia. Valeria parecía distinta a todo lo que él había conocido. Jamás preguntaba por su trabajo. Nunca insistía en conocer el tamaño de su cuenta bancaria. Para Alejandro, eso era como un soplo de esperanza. Pero el tiempo pasó, y las señales sutiles comenzaron a manifestarse. Un comentario casual sobre ropa de marca, una insinuación sobre los viajes que soñaba hacer, un cambio en su tono cada vez que pasaba un auto de lujo. Alejandro quería creer que era solo su imaginación, pero la duda fue creciendo. El punto de inflexión ocurrió una noche en que llegó de sorpresa a su casa sin chofer, manejando un auto común y corriente. Valeria lo recibió con una sonrisa educada, pero sin brillo en los ojos. «No sabía que manejabas este tipo de auto», dijo, casi atragantándose con las palabras. La incomodidad quedó flotando en el aire. Alejandro no durmió esa noche. La pregunta taladraba su mente. ¿Valeria amaba al hombre o al multimillonario? Fue entonces que tomó la decisión más arriesgada de su vida. Se disfrazaría. Pondría a prueba a la mujer que decía querer pasar el resto de la vida a su lado. Si el amor era auténtico, lo aceptaría bajo cualquier circunstancia. Pero si no lo era, la verdad saldría a la luz de forma implacable. Y ahora, frente a todos en el salón, vestido como un hombre común, Alejandro veía el resultado de su elección. 7 meses de esperanza se hacían añicos en un solo instante, condensados en esa palabra cruel: «Lárgate».
Alejandro tomó aire. El salón todavía resonaba con los murmullos y Valeria seguía inmóvil, con los ojos brillando de rabia y bochorno. Lo que nadie allí sabía era que detrás de esa escena existía un anhelo profundo que atormentaba a Alejandro desde hacía años. Descubrir si el amor podía ser real cuando el dinero salía de la ecuación. Siempre había estado rodeado de aduladores. Desde joven heredó la fortuna familiar y con ella llegaron las miradas interesadas, las sonrisas falsas y las relaciones que terminaban en cuanto se negaba a abrir la billetera. Mujeres que juraban amor eterno desaparecían en cuestión de días cuando comprendían que no les daría regalos costosos al principio. Amistades se disolvían cuando no había invitaciones a viajes de lujo. El peso de la riqueza lo aplastaba por dentro. Todo lo que Alejandro quería era algo simple, un amor sin precio, alguien que permaneciera a su lado, sin importar quién fuera. Parecía poco, pero para él era el sueño más lejano. Y cuando conoció a Valeria, creyó que finalmente había encontrado esa verdad. El conflicto creció cuando se dio cuenta de que la duda nunca lo abandonaba. La sonrisa de ella era dulce, pero ¿y si solo era la máscara perfecta? Su generosidad parecía natural, pero no sería una estrategia. Cada gesto, cada palabra suya, comenzaba a cargarse con una sombra de sospecha. Se sorprendía a sí mismo observando más de lo que vivía. ¿Me besaría con el mismo cariño si yo no tuviera nada? Se preguntaba en noches solitarias. El vacío en su pecho se hacía más profundo. No quería creer que todo fuera mentira, pero tampoco podía vivir engañado. Fue por eso que decidió armar el plan. Pasaría semanas lejos del brillo de la ropa de diseñador, sin autos de lujo, sin relojes millonarios. Sería solo Alejandro, un hombre sencillo que trabajaba duro. Si el amor de ella era verdadero, resistiría. Si no lo era, él tendría su respuesta. El deseo parecía claro, pero los obstáculos eran inmensos. Primero, el orgullo de Valeria. Ella creció soñando con estatus, con fiestas glamorosas, con una vida de prestigio. Aunque intentara disimularlo, su vanidad afloraba en los detalles. Sus ojos brillando al sostener joyas, los comentarios sobre la gente común que hacía sin darse cuenta. ¿Cómo alguien así aceptaría vivir junto a un hombre sencillo? Además, estaba la presión social. Valeria se rodeaba de amigas como Lorena, mujeres que valoraban por encima de todo la apariencia y el poder. Para ellas, el amor sin dinero no era más que una fantasía. En cada encuentro con el grupo, Alejandro observaba cómo influenciaban a su novia, cómo sembraban semillas de comparación y ambición. Pero el peor obstáculo era interno, el miedo constante a estar equivocado. Alejandro ya había sido herido antes, ya había creído en amores que resultaron ser contratos disfrazados. Cargaba con cicatrices invisibles, y eso hacía que cada gesto de Valeria fuera puesto bajo la lupa de la desconfianza. Aún así, su corazón insistía. Había momentos en los que ella lo hacía creer. Una noche en que cocinaron juntos solo arroz y huevos, y ella rió como si fuera la cena más especial del mundo. Un domingo en que caminaron descalzos por la arena, y ella lo abrazó sin prisa, como si no necesitara nada más. Esos instantes reavivaban la esperanza. Tal vez ella es diferente, se decía a sí mismo. Tal vez estoy siendo injusto. Pero poco después llegaban los indicios que lo derrumbaban. Su mirada deteniéndose unos segundos de más en un bolso de marca en una vitrina. El comentario avergonzado sobre lo difícil que sería criar hijos sin estabilidad financiera. La vacilación cuando él proponía planes simples, lejos de lugares sofisticados. Su corazón era un campo de batalla. Por un lado, el anhelo de creer en Valeria. Por el otro, el pánico de repetir los errores del pasado. Cada gesto de ella se transformaba en prueba o condena. Y ahora, en el salón, vestido como un hombre sin fortuna, Alejandro veía a sus fantasmas materializarse.
El paso atrás de Valeria, su negativa a tomarle la mano, la orden de que desapareciera. Todo apuntaba al peor desenlace. Aún así, algo dentro de él se resistía. No quería rendirse tan rápido. El deseo que lo movía era más grande que su orgullo herido. Necesitaba estar seguro. Necesitaba ver hasta dónde llegaría Valeria, hasta dónde se sostendría su máscara. Y el conflicto no era solo entre él y ella, sino también entre él y él mismo. Una parte de Alejandro gritaba para arrancar el disfraz y revelar la verdad. «Soy multimillonario, soy el hombre con el que aceptaste casarte». Esa parte quería justicia inmediata, quería verla avergonzada frente a todos, pero otra parte, más silenciosa y dolida, decía: «Espera, deja que ella muestre quién es realmente. No la fuerces, si es mentira, se revelará sola. Y si todavía hay amor, no puedes destruirlo por la prisa». Así, el deseo y el conflicto se entrelazaban. Alejandro quería amor, pero necesitaba enfrentar el riesgo de descubrir la falsedad. Quería creer, pero temía la verdad. Quería justicia, pero no podía traicionar su propia búsqueda. El salón parecía encogerse a cada segundo. Las miradas, los cuchicheos, la vergüenza quemaban su piel. Pero dentro de él, la guerra continuaba. Y sabía que esa noche no terminaría en silencio. La respuesta de Valeria apenas comenzaba a revelarse, y Alejandro tendría que soportar hasta el último golpe antes de conocer la verdad. El salón de fiestas estaba iluminado por candelabros de cristal que se reflejaban en copas finas y vestidos brillantes. Todos parecían congelados después de la petición de Valeria para que Alejandro se fuera. Un silencio pesado se apoderó del lugar, pero pronto fue roto por los susurros venenosos de los espectadores. «¿No tenía otra ropa?», murmuró una señora en la mesa de al lado. «Parece un mesero perdido aquí adentro», se burló otro invitado. Alejandro mantuvo la mirada fija en Valeria. Esperaba que ella se retractara, que dijera algo que aliviara el dolor de sus palabras, pero lo que vino fue aún peor. «Alejandro, es que no entiendes», dijo ella forzando una sonrisa para sus amigas, pero con la voz baja y dura. «Tengo una imagen que cuidar. La gente está mirando». Esas frases lo golpearon como martillazos. Imagen, gente, apariencia. ¿Era eso lo que importaba? Lorena, siempre con el veneno listo, aprovechó para echar más leña al fuego. Se acercó a la novia y dijo lo suficientemente alto para que todos oyeran: «Valeria, te mereces mucho más que esto. Un hombre que ni siquiera trae ropa decente a su cena de compromiso. Imagínate el resto de la vida». Algunos rieron abiertamente, otros solo sonrieron detrás de sus copas. Alejandro sintió el calor subir a su rostro, no de vergüenza por su ropa, sino por la humillación pública que se estaba convirtiendo en un espectáculo. Intentó hablar, pero Valeria se le adelantó. «Alejandro, yo siempre soñé con una vida estable, cómoda». Su voz temblaba, pero no de emoción, sino de impaciencia. «¿Cómo esperas que crea en un futuro si ni siquiera te preocupas por presentarte bien ante mi familia y mis amigos?» Su corazón se rompía en silencio. Cada palabra de ella parecía confirmar sus peores temores. Desde el fondo del salón, un mesero dejó caer una bandeja, y el sonido metálico de las copas al romperse pareció acentuar la escena. La gente se volteó a mirar, pero pronto sus ojos regresaron a Alejandro y Valeria, como si estuvieran ante una obra cruel, cuyo final no podían perderse. «Él no es quien ustedes creen», gritó Lorena riendo. «¡Mírenlo! Parece un pordiosero que intenta colarse en una fiesta de gala». Valeria no la reprendió. Al contrario, apretó el brazo de su amiga y se quedó en silencio, dejando que el veneno fluyera libremente. Alejandro cerró los ojos por un instante. El dolor era inmenso, pero una parte de él aún buscaba una última chispa de esperanza. Quizás ella solo estaba asustada. Quizás el miedo a la opinión de los demás estaba hablando más fuerte. Necesitaba escucharlo de ella. Necesitaba estar seguro. «Valeria,
dijo él, con voz firme pero cargada de emoción. ¿Qué harías si yo no tuviera nada? Si fuera solo este hombre sencillo que ves ahora. El salón contuvo el aliento. Esa era la pregunta que nadie se atrevería a hacer, pero Alejandro la lanzó en medio de la fiesta como un desafío directo. Valeria parpadeó varias veces, como si la hubieran tomado por sorpresa. Sus labios temblaron, pero lo que salió fue devastador. Entonces, te diría que no tenemos futuro. El impacto de esas palabras fue como un golpe colectivo. Algunas personas abrieron los ojos como platos. Otras se llevaron las manos a la boca. Lorena sonrió satisfecha, como si hubiera ganado una batalla. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Era eso, la respuesta que tanto temía. El salón entero ahora lo sabía. La novia que juraba amor eterno estaba renunciando ante la posibilidad de la pobreza. Valeria intentó de nuevo, pero la voz le falló. ¿Tú no me amas? Ella respiró hondo, y en lugar de responder, simplemente negó con la cabeza, desviando la mirada, como si estuviera cansada hasta de sostener la farsa. En ese momento, los invitados se dividieron. Algunos murmuraban críticas en voz baja. ¡Qué mujer tan cruel! Él se merece algo mejor. Otros, sin embargo, asentían en silencio, como si la elección de ella fuera simplemente la más lógica. Alejandro, sin embargo, no veía lógica, solo veía el colapso de un sueño. Todo lo que deseaba era ser amado por lo que era, no por lo que poseía, y allí estaba la confirmación de que Valeria no podía ver más allá de la superficie. Para empeorar las cosas, Lorena decidió humillarlo aún más. Tomó una copa de champaña y la levantó en el aire. «Un brindis», dijo riendo a carcajadas, «por el compromiso más corto que hemos visto». Algunos rieron con ella, otros se sintieron incómodos, pero nadie tuvo el valor de interrumpirla. Alejandro sintió la humillación quemar cada parte de su ser. Era como si estuviera desnudo ante todos, expuesto, vulnerable, y aún así no reaccionó con furia. No gritó, no se defendió, solo miró a Valeria con un dolor silencioso, esperando que se retractara, que dijera cualquier cosa que revirtiera la masacre. Pero ella no dijo nada. A cada segundo, la vergüenza se hacía más profunda. El salón que antes parecía majestuoso, ahora era solo un escenario de crueldad. Y él, el protagonista involuntario de la tragedia. En su interior, Alejandro comprendió que había perdido, no solo a su prometida, sino la esperanza de que ella fuera diferente. Todo su plan, todo el riesgo, todo el deseo de probar el amor, terminaba allí, aplastado por palabras que nunca podrían ser retiradas. Respiró hondo una vez más, con el corazón en pedazos, y permaneció en silencio. El público reía, cuchicheaba, juzgaba. La humillación estaba completa. Pero lo que nadie sabía era que ese dolor no sería el final. De hecho, era solo el comienzo de la revelación que cambiaría todo en esa sala. Alejandro permanecía inmóvil, como si cada músculo de su cuerpo hubiera sido paralizado por el veneno de las palabras de Valeria. El salón continuaba vibrando con cuchicheos, risas contenidas y miradas de juicio. Lorena, satisfecha, circulaba junto a su amiga como una serpiente que saborea su victoria. Por dentro, Alejandro luchaba para no derrumbarse. Quería desaparecer de allí, pero algo lo mantenía firme, la necesidad de justicia. No se había disfrazado solo por él, sino para que todos pudieran ver quién era realmente Valeria. Si se iba ahora, ella habría ganado. Si se quedaba, tal vez lograría abrirles los ojos a todos. Y fue en ese instante que una voz resonó en el salón, firme, cortando las risas de los presentes. «Creo que aquí hay algo que está muy mal». Todos se giraron. Era Javier, amigo de la infancia de Alejandro y su abogado de confianza. A diferencia de los demás invitados, no tenía una expresión de burla, sino de indignación.
Caminó hacia la pareja y encaró a Valeria con firmeza. ¿De verdad estás rechazando al hombre con el que aceptaste casarte, solo porque no está vestido como esperabas? Valeria se sonrojó de rabia. Javier, tú no entiendes. No se trata de la ropa, se trata de responsabilidad, de... Tartamudeó buscando una excusa convincente. No, la interrumpió Javier con la voz aún más firme. Se trata de interés, se trata de mostrar quién eres realmente cuando las apariencias se caen. El salón quedó en silencio. Muchos cuchicheaban, pero nadie se atrevía a contradecir al abogado. Lorena intentó intervenir. ¿Y quién eres tú para juzgar, eh? Esto es entre ellos. Javier se volvió hacia ella. Soy alguien que conoce a Alejandro desde niño. Alguien que ha visto a personas intentar usarlo por lo que tiene, no por lo que es. Y sé reconocer cuando la historia se está repitiendo. Las palabras resonaron como martillazos. Alejandro sintió su corazón acelerarse. Por primera vez esa noche, alguien lo defendía. Valeria se cruzó de brazos, intentando recuperar la compostura. Esto es ridículo. Él no tiene cómo mantener la vida que prometió. No voy a casarme para vivir en la miseria. En ese instante, Alejandro levantó la vista y habló con calma. ¿Y si fuera cierto, Valeria? Si yo no tuviera nada, ¿lo tirarías todo por la borda? Por supuesto que sí. Se le escapó de la boca, sin poder controlarse. El shock recorrió el salón. Las risas nerviosas se silenciaron. Lo que era una insinuación ahora se convertía en una confesión clara. Javier aprovechó el momento. Pues bien, se acabó el juego. Alejandro, es hora de que dejes de esconderte. El corazón de Valeria se disparó. Abrió los ojos de par en par y se giró rápidamente hacia su novio. ¿Qué quiere decir con eso? Alejandro respiró hondo. La rabia todavía ardía dentro de él, pero decidió que no sería la venganza lo que guiaría sus próximos pasos. Sería la verdad. Jamás he sido pobre, Valeria. Jamás. El salón estalló en murmullos. La gente se levantó intentando acercarse, demasiado curiosos para quedarse quietos. Soy el dueño de la empresa que patrocinó este evento, continuó Alejandro con firmeza. Cada plato, cada luz, cada detalle de esta noche fue pagado por mí. Valeria palideció. Sus labios se abrieron, pero no salió ninguna palabra. Lorena retrocedió unos pasos, atónita. Alejandro siguió, con la voz firme y amarga. Quería saber si me amabas por lo que soy, no por lo que tengo. Decidí disfrazarme, ocultarlo todo, para que la verdad saliera a la luz. Y ahora, aquí está. Los invitados murmuraban indignados. Algunos cuchicheaban frases como, ¡qué vergüenza! Ella solo quería el dinero. ¿Cómo pudo? El juicio se invertía ante los ojos de todos. Valeria intentó recomponerse. Agarró el brazo de Alejandro desesperada. «Mi amor, yo no sabía, solo estaba asustada. Pensé que lo habías perdido todo. No quería presionarte». Pero Alejandro apartó su mano con calma. «No me mientas ahora. Tú no me amabas, Valeria. Amabas la idea de ser la esposa de un hombre rico». El silencio en el salón era absoluto. Cada palabra caía como una sentencia. Lorena, nerviosa, intentó reír. «Vamos, todos saben que el matrimonio también se trata de seguridad. ¿Quién no elegiría la estabilidad?». Javier respondió de inmediato. «La estabilidad es una cosa, el interés frío es otra. No humillas a alguien que amas solo porque parece sencillo. Eso no es amor, es un negocio». Valeria temblaba. Su mirada recorría a los invitados, como buscando apoyo, pero solo encontraba desprecio. Gente que antes la adulaba, ahora desviaba la mirada. «Alejandro, escúchame», intentó una última vez. Yo puedo cambiar», pero el dolor de él ya se había convertido en certeza. «No, Valeria, ya mostraste quién eres, y no hay forma de borrar eso». El salón permaneció en silencio por largos segundos. Entonces, alguien comenzó a aplaudir. Primero tímidamente,
luego de forma creciente. Era uno de los inversionistas presentes, un hombre respetado. Pronto otros se unieron. No era un aplauso de celebración, sino de apoyo. Apoyo a Alejandro, que tuvo el coraje de revelar la verdad. Valeria, viéndose rodeada por el desprecio, no lo soportó. Soltó un grito ahogado y salió corriendo del salón, con Lorena pisándole los talones. Alejandro observó en silencio. El peso de la humillación todavía estaba sobre sus hombros, pero ahora había algo más. Alivio. Tenía la respuesta que buscaba, dolorosa pero liberadora. Javier le puso una mano en el hombro. Hiciste lo correcto. Ahora todos saben quién es ella realmente. Alejandro respiró hondo. Aún sentía el dolor de la decepción, pero también la fuerza de alguien que enfrentó la mentira y la expuso. No quería destruir a nadie, solo quería la verdad. Y hoy, finalmente, la encontré. Mientras el salón comenzaba a dispersarse, Alejandro sabía que su vida nunca más sería la misma. La humillación se había transformado en revelación. Y, aunque el corazón todavía sangraba, la justicia había comenzado. Alejandro permanecía de pie en el centro del salón, respirando profundamente, mientras los tímidos aplausos cesaban y los cuchicheos volvían a esparcirse como fuego en pasto seco. Su rostro estaba marcado por el dolor, pero también por la firmeza de quien finalmente se había quitado el peso de la mentira de encima. Valeria, todavía pálida, había retrocedido unos pasos, apoyándose en una silla vacía, como si las piernas no la sostuvieran. Lorena, fiel en su malicia, le susurraba al oído palabras que solo aumentaban su angustia. La máscara de elegancia de la novia se había roto frente a todos, pero no estaba lista para aceptar la derrota. «Alejandro, por favor», dijo Valeria, encontrando finalmente aliento para hablar. «Estaba asustada, reaccioné mal, pero te amo, tienes que creerme». Alejandro no respondió de inmediato. El salón entero esperaba, en suspenso, como si todos estuvieran atrapados en ese diálogo. Él la miraba, y en su mirada no había rabia, sino la tristeza profunda de quien ya sabía la respuesta. «¿Me amas?», repitió con la voz baja. «¿Dónde estaba ese amor cuando me pediste que desapareciera? ¿Dónde estaba cuando preferiste la opinión de los demás en lugar de darme la mano?» Valeria intentó acercarse, pero Javier se colocó discretamente al lado de Alejandro, como un escudo silencioso. «Alejandro, no dejes que te manipule», murmuró. «Ya demostró quién es». Pero Valeria no se rindió. «¡Tenía miedo!», gritó con lágrimas corriendo por su rostro. «Tú no entiendes. Crecí sin nada. Me prometí que nunca más pasaría necesidades. Cuando te vi así, vestido como un hombre cualquiera, entré en pánico. Fue instinto, no fue falta de amor». Los invitados murmuraron entre sí. Algunos negaban con la cabeza en señal de reprobación. Otros parecían dudar como si aún buscaran entender. Alejandro, sin embargo, sabía que esa súplica no era sobre amor, sino sobre la desesperación de perder el estatus que creía haber conquistado. Dio un paso al frente y habló, no solo para Valeria, sino para todos los que observaban. El amor no se mide por el lujo, sino por la presencia en los momentos difíciles. Si no puedes estar al lado de alguien cuando parece no tener nada, entonces nunca fue amor, fue un negocio. Un silencio respetuoso se apoderó del salón. Muchos bajaron la cabeza como si reflexionaran sobre sus propias vidas. Valeria, por otro lado, parecía ahogarse ante esas palabras. «No, no es así», insistió ella con la voz temblorosa. «Puedo demostrarlo. Dame una oportunidad, Alejandro. Dame una oportunidad de mostrarte que te amo». Él respiró hondo, cerró los ojos por un instante, como quien busca fuerzas, y entonces abrió su corazón ante todos. «Valeria, te di todas las oportunidades.
Cada momento simple que pasamos, cada vez que intenté mostrarte quién soy sin la riqueza, siempre dudaste. Necesitaba creer que serías diferente. Pero hoy, frente a todos, me mostraste la verdad. Valeria cayó de rodillas, llorando desesperada. Por favor, no me hagas esto. No lo entiendes. Yo solo quería seguridad. Solo quería estar segura. Javier se inclinó y dijo en voz alta, para que todos escucharan. Ella quería un contrato, no un matrimonio. Las palabras resonaron como una sentencia. Los invitados comenzaron a murmurar en señal de acuerdo. Algunos incluso se levantaron, indignados con la escena. En ese momento, una mujer mayor se puso de pie. Era doña Isabel, una tía lejana de Alejandro, conocida por su franqueza y su respetabilidad. «Muchacho, hiciste bien», dijo con voz firme. «Es mejor sufrir ahora que pasar la vida con alguien que solo estaría a tu lado mientras durara el dinero». Los aplausos regresaron, ahora más fuertes. El peso de la verdad se esparcía por el salón, sofocando aún más a Valeria. Lorena, irritada, intentó darle la vuelta a la situación. «Todos ustedes son unos hipócritas. ¿Quién aquí no elegiría la comodidad en lugar del sacrificio? Todos ustedes harían lo mismo que ella». Pero nadie la apoyó. Por el contrario, una ola de reprobación se apoderó del ambiente. Una mujer entre los invitados respondió en voz alta: «Amar no es un trueque. Quien ama de verdad no elige la vida más fácil, elige a la persona correcta». Valeria miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba sola. Lo que antes era admiración y envidia, ahora era desprecio y repulsión. La humillación que antes caía sobre Alejandro ahora se volvía contra ella. Alejandro, entonces, hizo lo que nadie esperaba. Se acercó a Valeria, todavía arrodillada, y la ayudó a levantarse. El gesto sorprendió a todos. «No quiero destruirte, Valeria. No quiero que seas recordada solo por este error, pero tampoco puedo seguir fingiendo. Nuestro compromiso termina aquí». El salón explotó en reacciones. Unos aplaudieron, otros suspiraron, algunos incluso lloraron. Alejandro, sin embargo, estaba en calma. Había tomado su decisión y no estaba guiada por el odio, sino por la liberación. Valeria intentó hablar de nuevo, pero la voz le falló. Sus ojos llorosos mostraban que, por primera vez, entendía que había perdido no solo el dinero, sino la única oportunidad de vivir un amor verdadero. Javier puso la mano en el hombro de Alejandro, sonriendo con orgullo. «Ganaste, mi amigo. No de la forma que soñaste, sino de la forma que necesitabas». Alejandro respiró hondo. Sentía el dolor de la pérdida, pero también la ligereza de la verdad revelada. Ya no estaba atrapado en la duda. Sabía quién era Valeria, sabía lo que ella quería y ahora era libre para seguir adelante. Mientras la novia salía del salón cabizbaja, acompañada por una Lorena furiosa, Alejandro permaneció frente a los invitados. «Hoy descubrí que el amor verdadero no le teme a la pobreza, no huye ante las dificultades, no elige por estatus. Lo que vi aquí no fue amor, pero aprendí, delante de todos ustedes, que la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano». El público respondió con una cálida ovación. Alejandro no sonrió, pero la firmeza en su postura mostraba que, en el fondo, había ganado la batalla más importante, la de ser fiel a sí mismo. El clímax de esa noche estaba completo. El hombre que entró al salón vestido como un pobre salió de allí más rico que nunca, no en dinero sino en verdad. Y mientras caminaba hacia la salida, con Javier a su lado, Alejandro supo que ese capítulo de dolor se transformaría en un nuevo comienzo. Porque a veces es necesario perder lo que nunca fue real para estar listo para lo que verdaderamente importa. La noche había terminado, pero el recuerdo de lo que sucedió en ese salón todavía resonaba dentro de Alejandro. El peso de la humillación que había sufrido se transformó en una victoria moral, y aunque el corazón aún dolía, sabía que estaba más fuerte que nunca.
En los días siguientes, los comentarios sobre la ruptura se extendieron como pólvora. La alta sociedad, que antes elogiaba a la pareja, ahora cuchicheaba en los pasillos y en las columnas sociales. Valeria se convirtió en sinónimo de interés y falsedad. Los amigos que antes la rodeaban desaparecieron de repente. Las invitaciones se esfumaron, las puertas se cerraron y el brillo que tanto buscaba se apagó. Lorena, su fiel cómplice, intentó defenderla en público, pero terminó quemándose junto a ella. Nadie quería estar asociado a un escándalo que expuso, frente a cientos de personas, lo que muchos ya sospechaban, que el amor y el dinero en esos círculos casi siempre iban de la mano. Valeria, en silencio, desapareció por semanas. Mientras tanto, Alejandro retomaba su rutina, pero con una claridad que antes no tenía. No buscaba venganza, ni quería que Valeria sufriera más de lo que ya había sufrido. Su mayor conquista era su libertad. Estaba libre de la mentira, libre de la duda que lo atormentaba noche tras noche. Se dio cuenta de que no necesitaba demostrarle nada a nadie. El verdadero amor no requería pruebas elaboradas, sino presencia, entrega, sinceridad. Y, aunque había dolido, lo que había sucedido le había dado exactamente la respuesta que necesitaba. Javier, siempre a su lado, fue una pieza fundamental en esta transición. En un café, días después, le dijo: «Amigo, perdiste una prometida, pero ganaste algo mucho más grande, claridad. No hay dinero que pueda comprar eso». Alejandro sonrió por primera vez en días. «Así es. Descubrí que el amor no se mide por la ropa que usas o el auto que manejas. Quien te ama de verdad no necesita garantías, solo te necesita a ti». Mientras Valeria enfrentaba el aislamiento, Alejandro comenzó a abrirse a nuevas posibilidades. No de inmediato, porque las heridas aún estaban recientes, pero su corazón no estaba cerrado. Sabía que, en algún lugar, existía alguien dispuesto a amarlo sin máscaras, alguien a quien no le importaría su fortuna, sino su esencia. Y fue en ese proceso de sanación que Alejandro se dio cuenta de algo aún más profundo. No necesitaba un amor para sentirse completo. Primero, necesitaba reconciliarse consigo mismo. Comenzó a dedicar más tiempo a proyectos sociales, ayudando a comunidades necesitadas, financiando escuelas, apoyando a jóvenes emprendedores. Se sentía vivo al usar su fortuna no como una armadura contra la soledad, sino como un puente para transformar vidas. Este nuevo propósito comenzó a cambiar la forma en que todos lo veían. Ya no era solo el multimillonario poderoso, sino un hombre que conocía el peso del amor verdadero y la importancia de no venderse por las apariencias. Mientras tanto, Valeria intentó regresar a la vida social, pero ya era demasiado tarde. La etiqueta la perseguía. Cada fiesta a la que asistía le traía miradas de juicio. Cada nueva amistad cargaba desconfianza. Aprendió de la manera más dura que el amor no se puede comprar y que una máscara puede caer en segundos, revelando todo lo que se intentó ocultar. Alejandro, por el contrario, ganó respeto y admiración. Su valentía al exponerse, al mostrar su vulnerabilidad frente a todos, inspiró a mucha gente. Hombres y mujeres que antes temían ser usados por lo que poseían, comenzaron a replantearse sus propias relaciones. Y, en el fondo, la mayor lección estaba clara. El amor verdadero no le teme a la pobreza, no se asusta con las dificultades, no abandona ante el primer desafío. Amar es permanecer, incluso cuando todo parece perdido. Meses después, en un discurso para jóvenes emprendedores, Alejandro compartió su historia sin mencionar nombres. Habló sobre la importancia de la verdad, sobre no dejarse engañar por las apariencias. Dijo que la mayor riqueza de un hombre no está en su cuenta bancaria, sino en la certeza de ser amado por quien realmente es. El auditorio se puso de pie para aplaudir. Muchos se emocionaron, otros reflexionaron.
Alejandro, con lágrimas discretas en los ojos, entendió que su dolor no había sido en vano. Se había transformado en fuerza, en un mensaje, en un legado. Valeria, en algún lugar, seguramente escuchó sobre ese discurso. Tal vez sintió arrepentimiento, tal vez lloró en silencio, pero Alejandro no le deseaba ningún mal. Al contrario, en su corazón solo había compasión, porque sabía que la vida siempre cobra la verdad, y tarde o temprano cada uno cosecha lo que siembra. Y así, la historia que comenzó con una prueba arriesgada terminó como una lección de vida. Alejandro ya no necesitaba fingir ser pobre para saber quién estaba a su lado. Ahora confiaba en algo mucho más grande, la certeza de que la verdad siempre encuentra un camino y que el amor genuino, aunque sea raro, existe. Y si aún no lo había encontrado, sabía que estaba preparado para recibirlo cuando llegara. Si esta historia te conmovió, quiero pedirte algo simple, pero poderoso. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces te has preguntado si alguien está a tu lado por amor verdadero o simplemente por interés? La verdad duele, pero libera. Alejandro tuvo el coraje de exponerse, de poner a prueba su propia felicidad, y descubrió el verdadero rostro de quien decía amarlo. Tal vez nunca necesites hacer una prueba tan extrema, pero seguramente ya has sentido en tu corazón la duda sobre quién realmente se preocupa por ti. Y es por eso que te invito a reflexionar conmigo. ¿Crees que todavía existe el amor verdadero, capaz de resistir incluso cuando no hay riqueza, lujo o estatus? Escribe aquí en los comentarios: yo creo en el amor verdadero, si esta historia tocó tu corazón. Quiero leer tu opinión, quiero saber si tendrías el valor de hacer lo que hizo Alejandro. Y no te detengas aquí. Comparte este video con alguien que necesite abrir los ojos, alguien que quizás esté viviendo una relación basada en apariencias. Puede ser el empujón que le falta a esa persona para ver la verdad. Y claro, si quieres seguir viendo historias fuertes, emocionantes y llenas de lecciones como esta, suscríbete ahora al canal. Activa las notificaciones para no perderte el próximo capítulo, porque aquí cada historia es un poderoso recordatorio de que la verdad siempre triunfa. ¿Estás listo para la próxima?